Buenas tardes, gracias a todos. Bueno, me toca presentar en esta ocasión a Sergio Gerardo Rosas de Alba. Él hizo su licenciatura en Ingeniería Química, maestría en Ciencias de Ingeniería Ambiental, tiene doctorado en Ciencias de Ingeniería Ambiental y una estancia postdoctoral en la UNAM en Ciencias de la Atmósfera. Se ha desempeñado como jefe del Departamento de Ingeniería Ambiental en la Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles, es jefe del Departamento Químico de la Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles. Actualmente es el jefe del Departamento de Control Ambiental, Coordinación de Generación Termoeléctrica, Subdirección de Generación. Como experiencia en este tema, se caracteriza el manejo de residuos peligrosos resultantes de la generación de energía eléctrica y el manejo precisamente de BPCs desde 1984. Actualmente también tiene experiencia en la coordinación de la ingeniería ambiental en el Parque de Generación Termoeléctrico de la Comisión Federal de Electricidad. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Buenas tardes. Antes de empezar, les quiero comentar que CFE se divide en varias áreas. Las que conocemos normalmente son generación, transmisión y distribución. Por supuesto que hay áreas, soporte, sobre todo la parte administrativa, pero es importante que les comente que las tres áreas, generación, transmisión y distribución, tienen contacto con los diferidos policlorados debido a la naturaleza propia de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Entonces, la generación, en este caso, el día de hoy nos tocó resumir lo que todas las áreas de CFE hacen en la cuestión del manejo y disposición de diferidos policlorados. Es decir, les voy a pasar un resumen de toda el área operativa de CFE. Ok, empezamos con que, si ustedes recuerdan, la historia de México, en los años 40 comenzó una industrialización y una modernización del país a marchas forzadas. Esto implicaba energizar eléctricamente a México. Con esto era obvio que iban a entrar al país sistemas de energía con diferidos policlorados como parte de los aislamientos obligados a las medianas y altas tensiones. Entonces, en pocas palabras, desde los años 40 comenzaron a entrar a México de forma legal, porque así era, diferidos policlorados dentro de los equipos de transformación principalmente de energía eléctrica. Entonces, pues fue una necesidad histórica del país. A partir de los 80s, CFE tiene la instrucción de dejar de comprar equipo eléctrico con diferidos policlorados. Sin embargo, debido a esa rápida industrialización de la que hablamos hace un momento, existen muchas partes del país en donde todavía se encuentra equipo con estos aislantes trabajando, lo que nos da una dificultad muy grande para poder almacenarlos, primero localizarlos y después almacenarlos. Una rápida semblanza de las legislaciones que nos han estado orillando como país a que localicemos, acopiemos y destruyamos diferidos. Todos conocemos la Ley General del Equilibrio Ecológico y del Medio Ambiente, que es de donde parten todas las directrices sobre la protección al ecosistema. Y voy a ser muy rápido en este aspecto para que no demos en lo que ya mis antecesores platicaron con ustedes. Hace un rato estuvimos platicando, nos platicaron, sobre las leyes internacionales que nos obligan a no permitir la importación de residuos peligrosos, y nos hablaron también sobre la parte específica en la DGEPA sobre diferidos policlorados, la parte específica que después manejó ya, que ya se manejó en los reglamentos,
que podíamos destruir los bifenilos por dos medios químicos catalíticos para concentraciones bajas y la incineración o destrucción térmica para concentraciones altas. Esto lo estoy comentando ahorita porque ha surgido una serie de polémicas con las acciones que toma CFE para deshacerse de los bifenilos. Posteriormente surgió la norma 052 que establece las características de los residuos peligrosos. Aquí ya se empiezan a manejar concentraciones de 50 ppm como límite de peligrosidad. No me pregunte por qué 50 ppm, para que nos ahorremos preguntas después, porque es algo que aún con que la EPA lo considera así, y he tratado de encontrar la literatura técnico-científica que me marque cómo sacaron la dosis letal media, cosas que preguntaron hace rato y no he encontrado algo que no sea meramente metaanálisis. Entonces, no me pregunten por qué es 50 ppm, pero de ahí tenemos que partir por ley para trabajar. Posteriormente apareció la 133, que hace un momento nos hablaba de una modificación y en la que alguien comentaba que no había una postura de CFE respecto a los 50 ppm de los que acabamos de hablar. Pero yo creo que la modificación de la 133 va a ser un debate que nos va a llevar un tiempo a todos en bien del ecosistema y del país. Bueno, también esta norma maneja la cuestión de los plazos de eliminación, plazos que como país fuimos mucho más estrictos que los protocolos internacionales y nos cargamos con unos compromisos que en su momento no se vieron, o se vieron muy sencillos, tomando en cuenta que la magnitud del sistema eléctrico nacional es el 99% del territorio nacional y que por lo tanto existen equipos con bifenilos en localidades o poblaciones totalmente aisladas y que todavía no podemos contabilizar. Digo, con la mejor intención de hacerlo, pero incluso físicamente es muy difícil llegar a esos lugares y no se habla del presupuesto para o sustituir ese equipo o cambiar ese aceite eléctrico. Pero en fin, tenemos la obligación, o tuvimos la obligación de eliminar bifenilos de nuestros equipos. Les recuerdo lo del convenio Basilea, en lo que algunas personas comentan que nosotros no debemos exportar residuos peligrosos, pero el convenio de Basilea precisamente nos ayuda a que lo regulemos. Esa es una herramienta que como país debemos de utilizar para quedarnos sin bifenilos en México. Hay algunas personas que dicen que debemos de hacer uso de Basilea para no sacar los bifenilos en México. En eso no estamos muy de acuerdo. Yo sé que al rato va a salir, lo va a comentar. Posteriormente, pero si recuerdan, también estamos adscritos al protocolo de Rotterdam, que es la regulación sobre sustancias químicas tóxicas, entre ellas pesticidas, pero también van los bifenilos adentro. Y aquí es el otro lado. Efectivamente, el protocolo de Rotterdam dice, bueno, si puedes sacar o debes de sacar tus sustancias potencialmente peligrosas de tu país, siempre y cuando el país que lo va a recibir esté de acuerdo. En el caso de, alguien preguntaba hace un rato sobre el caso de Estados Unidos no permite que saquemos, que llevemos bifenilos, por ejemplo, aunque ya su Cámara de Comercio está tratando de hacer arreglos para que sí pueda haber negocio por parte de los Estados Unidos para disponer de bifenilos policlorados. Ya vamos a entrar a las acciones y voy a hacer
muy breve para que pregunten lo que quieran. CFE desde la década de los 80 tuvo la instrucción de alto nivel de no comprar equipo con bifenilos y al contrario comenzar a incorporar los bifenilos que estaban en operación o almacenados a sus sistemas de bodegas, y de ahí, quiero ser muy enfático en esto, de ahí llevarlos a destrucción. Y quiero ser enfático con esto porque la instrucción de la autoridad de CFE desde los años 80 fue que no quedara absolutamente ningún equipo y ni una sola gota de bifenilos policlorados en México, de la parte de CFE. Y quiero ser enfáticos porque, por una parte, me dicen que los protocolos internacionales no nos permiten sacarlo, y por otro lado, existen personas, grupos o instituciones que dicen es suficiente con que yo te lo baje a 50 partes por millón para que cumplas. Y estrictamente así es. Pero el deseo, la instrucción, la norma de CFE es que no exista ni siquiera el residuo de una descontaminación abajo del 50%. Quiero ser enfático porque también va a haber ahorita jaloneo ahí. Desde entonces, desde los 80, comenzamos a realizar muestreos, análisis, todo nuestro equipo disponible y a nuestro alcance fue analizado, y comenzamos a integrar nuestros bifenilos y nuestros equipos a los cuales o teníamos que desechar. Incluso un área de CFE, un área de apoyo muy importante, que es el laboratorio de pruebas de equipos y materiales que se encuentra en la PEC, que es en Irapuato, que es de CFE. El grupo de trabajo se acreditó ante la EMA para poder realizar análisis de bifenilos, no con la idea de entrar en discusiones de tercerías ni si es que tenemos o no bifenilos, simplemente para que CFE sepa cuántos bifenilos tienen de primera mano y poder actuar rápido en las partes administrativas. Entre el 89 y el 2005, CFE eliminó más de 4 millones, casi 5 millones de kilogramos de bifenilos. Fue una etapa muy rápida, fueron instrucciones, como les decía, de alto nivel de CFE en aquel entonces, y fue una etapa muy rápida en la que nosotros comenzamos a sacar bifenilos, la parte líquida, y mandar las carcasas de los transformadores con todo y los núcleos al extranjero a su destrucción por incineración. Es decir, comenzamos a sacar del país cantidades muy grandes del problema. Por otra parte, en el 2009, bueno, toco el punto rápido, que en el 2008 se licitaron nuevamente el manejo, el acopio y la destrucción de los bifenilos en el extranjero, pero por razones que vamos a ver ahorita, no pudimos hacerlo. Ya posteriormente, en el 2009, debido a esta problemática, la central nucleoeléctrica de Laguna Verde tuvo que moverse por su cuenta, e independiente de esta, vamos a decir, de esta acopio que hacía CFE, tuvo que moverse por su cuenta, y debido a que tenían en peligro su certificación de industria limpia, ellos tuvieron que realizar una licitación aparte para quedar en ceros. O sea, Laguna Verde no tiene ninguna muestra de bifenilos policlorados en ni operando ni almacenado, que esa es la meta de todas las demás instalaciones de CFE. Y el más reciente punto es que del 2002 y 2013 logramos hacer una licitación en la que destruimos casi 4 millones de kilogramos de BPCs. Quiero aclarar que son todos estos, esta masa es entre líquidos y equipo. Bueno, y también materiales impregnados como trapos, uniformes, guantes, etc. Pero lo logramos destruir. Aquí tuvimos mucho apoyo por parte de las autoridades de CFE, porque si ustedes ven del 2000, a la fecha, de 2008 a la fecha,
hemos tenido algunas variantes administrativas debido a la administración pública federal principalmente, en la que no hubo una continuidad hacia las instrucciones y el apoyo para CFE en cuanto a la destrucción de bifenilos. Y como me pidieron que habláramos de los problemas que nos encontramos para poder destruir los bifenilos policlorados, pues voy a tocar el tema así muy rápido y para terminar. Como les decía hace rato, en el 2008 intentamos continuar con la destrucción de bifenilos. Hicimos licitación pública como nos ordena la ley, pero también como la ley lo ordena, hubo apertura sobre las personas que no ganaron los concursos y no estuvieron de acuerdo en los resultados. Y pues hasta incluso al grupo de trabajo que, como les decía, es transmisión, distribución y generación, se nos acusó de tener intereses económicos con empresas que sacaban del país los bifenilos, siendo que nosotros estábamos cumpliendo una instrucción de no dejar bifenilos en México. Entonces, esa es la primera cuestión aquí, es de que se nos acusó ante el órgano interno de control, pararon el proceso y ya no pudimos continuar con el programa de retiro y destrucción de bifenilos policlorados. La siguiente problemática muy fuerte, hablando de masa de bifenilos o de equipo contaminado con bifenilos, es la herencia que tuvo CFE de la antigua y extinta Luz y Fuerza del Centro. En este último contrato no pudimos incluso tener acceso a ciertos centros de trabajo debido a que el antiguo sindicato tuvo una manera de protestar no permitiendo la entrada de las personas que iban a retirar los bifenilos, y desgraciadamente se tuvieron que quedar ahí en instalaciones tan antiguas como plantas hidroeléctricas del siglo XIX. Entonces tenemos una serie de instalaciones en donde todavía hay bifenilos y no los podemos sacar, no porque no queramos. Y en conclusión, tenemos todavía algunas centrales, pues si pueden ver ustedes, en las que no podemos accesar, otras en donde sigue apareciendo equipo, por ejemplo la central termoeléctrica Monterrey, que es una termoeléctrica que se cerró a principios de los 2000 y que pensábamos que ya habíamos terminado con la desincorporación. Esa planta cerrada todavía están apareciendo tambores y equipos con bifenilos que no habíamos contabilizado. Y quiero ser claro, va a continuar esto por muchos años mientras vamos encontrando equipos tanto de transmisión como de distribución como de generación en los lugares apartados del país. Pero como les digo, la intención y la instrucción que tenemos es destruirlos. No sé si hay alguna pregunta, esto es todo lo que tenía que platicarles hoy. Bueno, agradecemos al doctor Sergio Rosas esta panorama tan rápido, pero además tan sucinto de la experiencia de la Comisión Federal de Electricidad en la destrucción de estos bifenilos policlorados. Y ahora, pues esperamos las preguntas del público, por favor. Por allá hay una pregunta, acá hay otra, por favor. Bueno, vamos con la primera pregunta. Dice: en las licitaciones de la Comisión Federal de Electricidad para reparar los transformadores, estos se entregan a los talleres sin aceite,
pero realmente queda entre un 10 y 20% de aceite que se deriva del escurrimiento. ¿Por qué no consideran en sus tabuladores de reparación las pruebas colorimétricas y cromatográficas? Esa es una buena medida para que ese 10 a 20% sea analizado y apoyado el programa. La ingeniera Bárbara Rodríguez de Chiapas. Ingeniera, pues la verdad es que si se tiene ese problema por cuestiones de contratación de reparación, deben de ser muy enfáticos a la hora de hacer el contrato. Porque la verdad es que es la primera vez que escucho ese problema. Yo tengo entendido que muchos de los talleres que hacen las reparaciones exigen a CFE que vaya totalmente sin ese 10 a 15% incluso de aceites. Y lo que también, otro punto es que sí se hacen pruebas, no cromatográficas, pero sí de kit, y en donde explicaban hace un rato aquí en este foro, cuando se encuentran ciertas concentraciones nos vamos ya al cromatógrafo, pero eso ya van a ser particularidades de sus contratos, lo pueden exigir totalmente, no puede quedar a la decisión de CFE mandarles a ustedes un residuo. No sé dónde está. Bueno, siguiente pregunta. Dice, en el caso hipotético de un aceite con PCBs, ha perdido sus propiedades, pero aún posee potencial de regeneración, reacondicionamiento. ¿Qué prácticas adopta la Comisión Federal de Electricidad para regenerar dicho aceite? ¿Descontamina el equipo? ¿Máquina que regenera dicho aceite? ¿Hay una máquina que regenera dicho aceite? Pregunta de Pablo Rodríguez, proyecto PNUD, Honduras. Sí, Pablo, CFE tiene un área específica para regeneración de aceites dieléctricos, pero en cuanto se detecta una ppm de bifenilo en ese aceite dieléctrico, se saca, se cambia. No, insisto, la política de las autoridades de CFE es, hasta ahorita, que no quede una gota de bifenilo. Es decir, en pocas palabras, tenemos con qué regenerar aceites dieléctricos, pero no aceptamos que haya bifenilos en los aceites a regenerar. Bueno, aquí, además de la pregunta, te felicitan, doctor, por tu honesta participación. Y del Instituto Politécnico Nacional te preguntan, ¿las empresas que contrata la Comisión Federal de Electricidad están registradas en el programa PNUD Semarnat? No lo exigimos dentro de la licitación. Lo que exigimos son ciertas cosas que cumplan con la ley, por supuesto, todo lo que cumpla con la ley nacional. En algunas partes, como ustedes pueden ver, tenemos obligaciones internacionales, como los permisos de importación de bifenilos. Entonces, lo único que pedimos es que cumplan con la legislación. Sí es mucha carga de requisitos legales, pero nada más. Lo del PNUD no lo consideramos la legislación internacional y nacional. Del ingeniero Julián Hernández, de Amatech. Dice, ¿cuenta México con instalaciones para destrucción de BPCs? Sí, de hecho, en esta última licitación que ustedes vieron, México destruyó térmicamente parte de los bifenilos del bloque. En esta última licitación hubo varios ganadores, se dividió en varios ganadores, y sí hay instalaciones de bifenilos, perdón, para destruir bifenilos térmicamente. Incluso algún comentario que teníamos con la Secretaría de Energía, estudios que hicimos en los años 80, vimos que nuestros generadores de vapor de CFE, sobre todo los grandes de 300 megawatts o 350, alcanzan en la zona convectiva temperaturas arriba de los 1200 grados, y los tiempos de retención de los gases ya superan los 15 segundos. Es decir, hay con que quemarlos. CFE lo que prefiere es seguir con la política de que se hagan contratos de empresas que lo manejen desde México y se lo lleven hasta su punto final. El ingeniero Gonzalo Barrera te pregunta,
de los 32,000 análisis de BPCs, aceites de equipos, ¿tienen contemplados los transformadores ubicados en las calles? Sí, claro. Por supuesto, ¿no? Es lo que les decía hace un rato. Las políticas fue de más grande a más pequeño. Ahorita estamos, digamos, en el punto fino. Por ejemplo, la parte que a mí me corresponde de generación, ya tenemos el 95% de bifenilos destruidos y de equipo eliminado. Pero como les enseñé hace rato, de todos modos sigue saliendo equipo y es que se va a tener que continuar analizando. Los de calle, incluso los que conocen Nogales, Sonora, por ejemplo, que es una comunidad pequeña, hay botes, bueno, hay transformadores de los años 40 todavía funcionando, que ni siquiera hace falta que le hagamos los análisis, es mejor retirarlos de inmediato y seguir con la destrucción, porque es un hecho que va a tener bifenilos, no había otra cosa en los 40 más que bifenilos. Pero sí está contemplado que hagamos análisis de los equipos adquiridos antes de los 80. El ingeniero Carlos González del Instituto Politécnico Nacional te pregunta algo que creo que señalaste en tu exposición, pero creo que requiere un poco más de precisión. Dice, ¿cuál es el manejo que actualmente está realizando la Comisión Federal de Electricidad con aceites provenientes de transformadores menores a 50 ppm? Los mandamos con el resto a quemar. Es que insisto, aunque la norma nos diga que 50 ppm es el límite, es decir, perdón, 49.9999 ya deja de ser peligroso. Nosotros no queremos, la instrucción de CFE es que no quede ningún bifenilo, aunque sea menor. Si ustedes recuerdan, en algún tiempo los aceites gastados se clasificaron como residuos peligrosos por su llegada a los cuerpos receptores acuáticos, porque ensuciaban el suelo, etc. Lo mismo ocurriría si un bifenilo policlorado pierde los cloros y lo deja de tener esas 50 partes por millón hacia arriba y por la ley deja de ser peligroso. Entonces lo que quiere CFE es que no haya responsabilidad, porque si ustedes recuerdan, nosotros somos responsables hasta el destino final del residuo. Entonces lo que queremos es que esto que quede en ceros. Entonces de 50 partes por millón para abajo se integran a los de destrucción masiva. Una pregunta del doctor Jesús García de Conagua, y yo como autoridad ambiental también me parece muy interesante esta pregunta. Dice nuestro compañero de Conagua, ¿se tiene un inventario estimado de cuántos BPCs existen en México y qué peligro representan para los ecosistemas? En México, dentro del ámbito de CFE, sí existe. Bueno, se supone que ya está en ceros ahorita, más lo que encontramos, que es muy poco, pero CFE tiene un inventario, si no, no podríamos hacer el concurso. Por supuesto que existe. Y el peligro, hay una cosa con nuestros equipos, es un riesgo como cualquier instalación eléctrica. Yo les pongo el caso precisamente a Conagua. Hace 6 años en Cuernavaca reventaron un pozo, unos ladrones bajaron un transformador de un pozo de Conagua y virtieron el aceite en el pozo y era bifenilo. Eso es un problema que no puede ser analizado. Los riesgos, ahí no había ninguno. Llegaron los señores y lo metieron al pozo. Sería muy difícil evaluarlo. No hay un análisis de riesgo como tal sobre los equipos con bifenilos, pero sí existe un inventario. El maestro en ciencias Roberto González del Instituto Politécnico Nacional te pregunta, las nuevas instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad que sean construidas, ¿están obligadas por ley a no utilizar BPCs en sus transformadores? Desde el 80 es una normatividad interna de CFE. Nadie puede comprar en CFE, ninguna área, ningún equipo con bifenilos policlorados. Y obviamente no podemos comprar repuesto al bifenilo policlorado, o sea, no podemos comprar tambores de bifenilo. De hecho, pues ya ven que ustedes que
no hay mercado casi en el planeta sobre bifenilos, ya esto va desapareciendo, pero por normatividad interna no podemos comprar nada con bifenilos, en ninguna instalación, llámese termoeléctricas, subestaciones o equipo diverso de transformación. Otra pregunta muy interesante de la ingeniera Claudia Alba, de Dinámica en Ingeniería Eléctrica. Nos pregunta lo siguiente, más bien te pregunta, doctor. De los años 40 a los años 80 ingresó equipo como EPCs a México. A partir de esta fecha se empezaron a retirar y hasta ahora llevan 33 años haciéndolo. ¿Existe algún compromiso para retirarlos todos en el mismo tiempo en el que fueron adquiridos como mínimo? No, la respuesta es no, no hay un compromiso para ese tiempo. Sabemos que México tiene la obligación de haberlo retirado, o todavía más de todos nosotros tuvimos que haberlo retirado hace 2 años. Lo único que podemos hacer es lo humanamente posible, humana y técnicamente posible. Yo creo que nos fuimos muy estrictos en aceptarnos, ponernos esos límites tan cerrados, tan bravos para poder retirar los bifenilos. Esto es cuestión de voluntad, y por la parte de CFE existe la voluntad y la instrucción. Entonces, lo único que pedimos es tiempo. No hay un compromiso límite, estamos trabajando durísimo en eso desde hace varios años y seguimos encontrando y seguimos licitando y con las problemáticas que surgen de los órganos internos de control. Es tardado, pero creo que a propósito voy a hacer un paréntesis a alguien de CFE que me decía, oye, nosotros creo que hemos destruido más bifenilos y no nos dieron ningún reconocimiento. No lo digo por mí, lo digo por alguien de por ahí. Pero sí, estamos trabajando muy duro y vamos a seguir eliminándolo hasta quedar en ceros. ¿No habría ninguna otra pregunta adicional? Ahí aparece que hay una pregunta, por favor. ¿Ninguna otra pregunta? Acá al frente hay otra, por favor. De la Universidad Autónoma Metropolitana, Sergio Díaz, compañeros de universidad, dice, comenta que existe un inventario, pero ¿cuál es la cantidad? No, pues si me da su correo se la mando, porque no la traigo yo aquí. Discúlpenme, pero sí. De hecho, es un inventario que está incluso concentrado por medio de la Secretaría, incluso de las COAS de todos nuestros centros de trabajo lo reportan. Hay varias maneras de acceder a ella, pero si gustan, me dan su correo y se los pongo si les hace falta, ¿no? Con gusto. Arturo Pérez Hernández, del Fideicomiso Ingenio Plan de San Luis, dice, ¿qué organismo oficial certifica su labor de destrucción? Ustedes saben que hay un procedimiento para destruir bifenilos, para exportar y destruir bifenilos, y es una serie de carteo, es una cadena con la Semarnat. Nosotros hacemos el contrato cuidando que las empresas que manejan, retiran y destruyen cumplan con esos requisitos de la Semarnat, es decir, hay una serie de papeles en donde se recibe, se transporta, se empaca, se exporta, se quema, viene el certificado de destrucción por parte de la empresa que lo hace, lo avala la autoridad. En pocas palabras, es la Semarnat la que nos está vigilando. ¿No hay alguna otra pregunta? Bueno, en tanto me pasan aquí el diploma de Sergio, vamos a darle un fuerte aplauso, por favor, y agradecerle su presencia. Perdón, está dentro del folder. Por lo visto no te lo quiero dar.
aquí están. Pues felicidades.